Gracias, presidenta, consejera, bueno, señorías. En esta comparecencia vamos a seguir hablando de política presupuestaria, es decir, de cuáles son los ingresos con los que va a contar este gobierno y además a qué va a destinar o asignar estos ingresos, a qué gastos en los próximos presupuestos. Porque recuerde que su responsabilidad no solo se circunscribe a la elaboración del presupuesto, sino que también le toca conseguir los ingresos que esta comunidad autónoma necesita para preservar la calidad de vida de los que aquí vivimos, con lo que también es su responsabilidad negociar la obtención de la máxima cantidad posible de recursos estatales y europeos y también establecer la política fiscal canaria, una política fiscal cuyo fin es la obtención de los ingresos provenientes de los impuestos propios y cedidos, que esa cantidad sea suficiente para contemplar lo que por otras vías no ha obtenido y siempre bajo el principio constitucional de que todos los ciudadanos tenemos la obligación de contribuir al sostenimiento del gasto público de acuerdo con nuestra capacidad económica mediante un sistema tributario justo e inspirado en los principios de igualdad y de progresividad. Un inciso quiero hacer, no es cierto que el mayor consumo o el mayor gasto en IGIL lo hagan los consumidores, o sea, las familias de rentas medias y bajas, porque yo les recuerdo que en Canarias los productos de primera necesidad tributan al tipo cero del IGIC, la electricidad tributa al tipo cero del IGIC, el combustible tributa al punto cero del IGIC, con lo cual la mayor parte de los productos que las familias medias y bajas, de renta media y baja, consumen, tributan al 0 o al 3, o del 0 al 3, con lo cual esta bajada del 7 al 5 en nada les va a afectar. Pero bueno, en realidad es que tras 2 meses de intervenciones de los miembros del gobierno, intervenciones que han estado plagadas de vaguedades y de incongruencias, lo que le pedimos es que aparque esas ambigüedades y ponga negro sobre blanco y nos hable de certeza, porque la única certeza que tenemos hasta este momento es la aprobación de ese decreto ley por el que se bonifica el 99,9% el impuesto de sucesiones y donaciones. De resto no tenemos nada de nada. Y lo que está claro es que esta primera acción del gobierno, aparte de otras muchas consideraciones, es cualquier cosa menos prudente, que fue la palabra, el adjetivo que le apliqué o que le comenté antes respecto a la elaboración de unos presupuestos en un momento de incertidumbre. Porque, como bien sabe, con esta medida el gasto presupuestario de un plumazo queda minorado en 36 millones de euros. En definitiva, 36 millones de euros que este Gobierno de Canarias no va a poder utilizar para dar cobertura a las necesidades de los canarios, para dar cobertura a los déficits de los servicios fundamentales, porque también sabe que el sistema de financiación autonómica, que sí que es para financiar los servicios básicos fundamentales, solo cubre del 60 al 70% del coste de esos servicios. El resto tenemos que financiarlo con ingresos propios, también de la seguridad, de las ayudas a las pymes autónomos y un largo etcétera. Y en cualquier caso, estos 36 millones que vamos a perder, ¿para qué? Pues simple y llanamente para que los que más tienen, esos que no tienen problemas en llegar a fin de mes ni a fin de año, pues no paguen nada por recibir herencias que no son cortas ni bajas ni de poco dinero. Porque sí, señoría, ahora ya da lo mismo heredar 100 que 1 millón, que no hay que pagar. Y es que ya todo da igual, nada es mejor, es lo mismo ser pobre o con rentas medias que un gran tenedor. Y, por cierto, la semana pasada en comisión me rebatía esta afirmación diciéndome que la media de las herencias que se rechazaban tenían una cuota tributaria de entre 30 y 40.000 euros. ¿Y sabe lo que le digo? Que de ser cierto eso, lo único claro es que es imposible que con esas cuotas tributarias la razón del rechazo de las herencias sea el impuesto, porque es que las herencias de hasta 55.000 euros de cuota tributaria ya estaban bonificadas al 99,9% antes de la aprobación del decreto ley, por lo que, consejera, mejor busquen otra justificación porque esta no les vale. Diga la verdad, diga que el único objetivo de este gobierno es que los grandes herederos no paguen ni un euro por ellas, con el agravante, eso sí, de que, insisto, esta medida nos cuesta a todos los canarios 36 millones de euros. Y dado que estas acciones
siempre tienen consecuencias. Las medidas que este Gobierno tome en materia fiscal tendrán consecuencias sobre los presupuestos anuales de esta comunidad y yo a los hechos me remito. Y por eso, para conocer la totalidad de los hechos y de sus consecuencias, yo les vuelvo a preguntar, ¿cuál va a ser la orientación del gasto en los presupuestos? Si van a cumplir antes de los 100 días de gobierno con el compromiso que hicieron a la ciudadanía de bajar el IGI del 7 al 5%. Que al ser elegir un impuesto con copropiedad, si ya, ¿qué dicen los cabildos y los ayuntamientos a este respecto? Y por último, ¿cómo van a suplir las consecuencias de bajar los impuestos para que no se vean minorados los gastos esenciales en el presupuesto, como mínimo el del 2024? Gracias. Gracias, presidenta. Yo antes de iniciar pues lo que es en sí la intervención, sí quería pues hacer una serie de puntualizaciones. La primera es que yo di por hecho que usted hablaba, cuando hablaba del impuesto de sucesiones y donaciones, de cuotas tributarias, porque es que si no me lo pone peor, porque ahora ya no hablamos de 60 o 70.000 euros. Una base imponible de 340.000 euros, que como bien sabes queda en una base liquidable de 300.000 por la reducción de 40.000 euros que se hace solo en Canarias, porque en el resto del territorio español es de 20.000. Pues, y eso, si a esos 300.000 de base liquidable le aplicas la tarifa, le aplicas el coeficiente reductor, te queda una cuota tributaria de 55.000 euros. Y vuelvo a insistir, 55.000 euros de cuota tributaria que corresponden a una base liquidable de 300.000 euros, estaban antes de la aprobación de este decreto ley en un 99,9%. Con lo cual, si las de 300.000 euros, las bases liquidables de 300.000 euros estaban bonificadas al 99,9%, ¿cuánto le puedo decir de las de 60.000 euros? O sea, obvio que también estaban. Luego, con respecto al sistema de financiación, usted puede querer el cielo, pero la realidad es que a día de hoy el sistema de financiación que tenemos es el que tenemos. Y mientras siga así y no se cambia, la realidad es que cubre pues, del 60 al 70% de los gastos en los sistemas, sistemas básicos fundamentales, con lo cual, insisto, cuando lo cambie, cuando usted consiga cambiar y que cubra el 100%, pues entonces ya podemos hablar. De momento, eso no tiene sentido. El presupuesto del 2020, señor Barragán, las reglas fiscales estaban plenamente vigentes y con la misma incertidumbre y con la misma incertidumbre que afecta a este gobierno para realizar esta, y lo que insisto, lo que aplicamos es la prudencia, y el Pacto de las Flores aprobó ese presupuesto para el 2024. El señor Enseñá querría decirle que quién le oyó y quién le oye ahora. Usted sabe que las directivas o que la directora del ATC, de la agencia tributaria, que es la misma que está en este momento, hizo una exposición donde dejó claro cuál era esa política sobre las medidas para combatir el fraude fiscal y los éxitos que estaban teniendo al respecto. Y también, señor Barragán, sabe que en el 2023 las reglas fiscales no estaban activadas, el techo de gasto, la regla de gasto, con lo cual la incidencia que tenía las rebajas puntuales fiscales no tenían incidencia sobre la política de gasto. Lo sabe perfectamente y este no es el caso actual. En cualquier caso, una vez más, usted deja claro que no piensa salir de su zona de confort, que se mueve en la ambigüedad, pero que no se moja, no da concreciones. Pero al contrario que usted, yo sí que le voy a hablar de concreciones. Voy a hablar de esa medida estrella que tanto el Partido Popular como Coalición Canaria se han comprometido a poner en marcha en los primeros 100 días de su gobierno. Me refiero a esa bajada del impuesto o del IGI, del tipo impositivo del 7 al 5%. Una medida que, por otra parte, no nos coge de sorpresa, ya que es una demanda que estuvieron reivindicando al Pacto de las Flores durante todo su mandato. ¿O es que ya no recuerdan expresiones como el que el gobierno se estaba llenando los bolsillos con la recaudación de impuestos a costa de la precaria situación de las familias canarias y de los autónomos? Y las palabras del gobierno, que
que una y otra vez contestaba que sí, que había mayor recaudación, pero que a la par los gastos imprevistos superaban esos ingresos, con lo cual no era posible bajar los impuestos. Pero como por la boca muere el pez, ahora ustedes, el Partido Popular y Coalición Canaria, quienes conforman el actual gobierno, es a los que le toca actuar. Y la pregunta es, ¿van a cumplir con el compromiso que adquirieron con sus votantes en los 100 primeros días del gobierno de bajar el IGI del 7 al 5? Porque no hacerlo se llama fraude electoral a las canarias y canarias que les votaron, aquellos que depositaron su confianza en ustedes, en el PP y en Coalición Canaria, en el convencimiento de que iban a cumplir con los compromisos, con ese compromiso de bajar el IGI. Pero por contra, si cometen fraude, o sea, si lo cumplen, no cometen fraude electoral y lo cumplen, pues también tendrán que explicarle a sus votantes y al resto de la ciudadanía, con responsabilidad y con transparencia, algo de lo que ustedes se jactan de ejercer, tendrán que explicar las consecuencias de tal compromiso. Me refiero en que van a minorar en 1.100 millones de euros el gasto en los servicios que las administraciones canarias prestan a los ciudadanos. ¿Y todo esto para qué? Pues para que las familias de renta media pues se ahorren o vean disminuidos sus gastos en 4 euros al mes. ¿Y por qué digo esto? Pues porque el 80% de los bienes y servicios que tributan al 7% y que ustedes pretenden que tribute al 5% son consumidos por los turistas. En definitiva, 1.100 millones de menos para financiar políticas que beneficien a los que aquí vivimos. Pues, ¿con qué resultado? Pues con que las familias ahorren 4 euros al mes y los turistas se beneficien del resto. Como verán, un negocio redondo. Y no valen las justificaciones que desde el gobierno han dado pues el presidente o el vicepresidente del gobierno, del actual gobierno, con justificaciones. Me refiero, por ejemplo, a la del vicepresidente, que dijo que el 17 de julio era cuando se había enterado que las reglas fiscales desplegaban todos sus efectos, porque de verdad que no cualquiera, el presidente del Partido Popular Canario y portavoz del Grupo Parlamentario Popular, no se haya enterado de una noticia tan trascendental para Canarias como esta, cuando desde el mes de marzo el Consejo Europeo la había hecho pública. La cuestión se torna preocupante porque algunos podríamos preguntarnos en manos de quienes nos encontramos. Y respecto a las declaraciones del presidente Clavijo de la imposibilidad de cumplir con el tema por el agujero que el Pacto de las Flores había dejado en sanidad de 550 millones, ¿sabe qué le digo? Que me da risa, porque es que el Pacto de las Flores recibió de Coalición Canaria una herencia en sanidad, primero una sanidad descapitalizada y luego un agujero de 498 millones de euros. Y, señor Barragán, está en la liquidación del presupuesto y en las cuentas, 498 millones sobre un presupuesto final de 7.798, una cantidad a todas luces muy o significativamente menos relevante de 550 millones en un presupuesto que al día de hoy es de 11.200 millones. ¿Y qué hizo el gobierno del pacto? Pues lo que tenía que hacer, buscar fórmulas para darle solución. ¿Y cuál fue el resultado? Lo solucionó. Ahora le toca solucionarlo al nuevo gobierno. Y no vale como excusa que ese desajuste es el que le impide cumplir con sus compromisos. No le vale, porque para salir de estos atolladores, señores del gobierno, lo que tienen que hacer es no hacerse trampas al solitario y buscar soluciones. Gracias, señora González.